Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por estar aquí en este momento para vivir este momento de formación juntos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, el don de tu Santo Espíritu para que podamos abrir nuestros corazones y formarlos en preparación de la Pascua inminente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hice esta oración espontánea porque sé que muchos de ustedes ya hicieron su encuentro con Cristo, entonces ya están en un clima de oración. Voy a poner la presentación. Ok. Perfecto, entonces, primero que todo quiero agradecerles de la invitación. Gracias por compartir conmigo este momento de formación. Como ustedes saben muy bien, estamos en el camino, estamos en el tiempo de Cuaresma. ¿Qué es el tiempo de Cuaresma? Es el tiempo donde la Iglesia nos invita a preparar nuestros corazones, a preparar nuestras almas para vivir de forma mejor, para vivir más íntimamente, para vivir más de verdad los misterios que vamos a vivir durante la Semana Santa, que la Iglesia llama Triduo Pascual, o sea, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son eventos tan importantes, lo que va a pasar en esta semana, tan importantes que son lo más importante de todo el año litúrgico. Y son tan importantes que, pues, la Iglesia pide, ofrece, digamos, invita a lo que es una preparación previa. ¿Y qué tema más importante que el tema de la confesión? Porque si la Iglesia nos invita todo el año a confesarnos, ¿ok? Nos invita de forma especial a confesarnos, a hacer lo que es un examen de conciencia justo en el tiempo de Cuaresma para preparar nuestros corazones a los eventos que vamos a vivir en la Semana Santa. Es increíble ver cómo pues toda la liturgia nos invita, nos acompaña pues a llegar aquí, a vivir de forma profunda, de forma mejor lo que es la confesión. Me llamó mucho la atención ¿dónde está? La oración colecta de la misa de hoy que dice: Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales distinga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Entonces, en estas prácticas cuaresmales está justo el tema de la confesión. Pero vamos adelante, vamos a ver los puntos que intentaremos tocar en esta pequeña charla. Primero que todo, le voy a presentar las fuentes de donde yo saqué pues, lo que vamos a ver. Después vamos a ver el fundamento de este sacramento, el fundamento teológico, entonces, de dónde viene, cuál es su fundamento, por qué la Iglesia nos invita a acercarnos a este sacramento. Después vamos a ver los nombres del sacramento, porque como ustedes saben, el sacramento de la confesión tiene muchos nombres. O sea, hay el sacramento, se dice sacramento de la confesión, pero también sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación y etcétera. Son 5. Entonces, ¿por qué la Iglesia tiene 5 nombres para identificar el mismo sacramento? Pues porque en cada nombre quiere subrayar una característica particular del sacramento mismo. Y después vamos a ver los elementos que componen este sacramento. Elementos que sin uno de ellos, pues no hay el sacramento es inválido. Y después vamos a ver si logramos llegar aquí, ojalá que sí. Ustedes han visto desde el testimonio que a mí no me gusta platicar, entonces vamos a ver si llegamos a los tips para tener una buena confesión. Entonces, fuentes.
Primero que todo, la Sagrada Escritura y el Catequismo de la Iglesia Católica. Así que todo lo que vamos a decir está dentro aquí y es tradición de la Iglesia. No me inventé nada, todo está escrito en el Catequismo. Solamente le quiero mostrarles cómo la Iglesia Católica reconoce tanto la importancia de este sacramento que para describirlo utiliza más de 70 números. Es del 1421 al 1498. Más de 70 números para describir, para profundizar el sacramento de la confesión, ¿no? De hecho, en estos números habla del nombre, habla de la relación entre confesión y bautismo, después habla de la penitencia interior, forma de penitencia, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Aquí están algunos temas súper importantes, algunos temas también controversiales que a veces, por ejemplo, las iglesias protestantes nos acusan, ¿no? Porque, ejemplo, solo Dios perdona los pecados. Entonces muchas veces algunos protestantes nos dicen, pero ¿por qué si solo Dios perdona los pecados, yo tengo que ir a un sacerdote para confesarme? ¿No? Entonces, en estos detalles también la iglesia quiere profundizar, quiere describir, quiere enseñar lo que es la postura correcta. Y otros varios temas. Entonces, vamos a pasar al fundamento teológico. Ahora no van a entender poco nada de lo que sea, de este esquema, pero la verdad que si se lo cuento es súper sencillo, porque básicamente el fundamento teológico de la confesión, o sea, la fuente de donde sale la confesión, el sacramento de la confesión, es básicamente el amor infinito, el amor misericordioso de Dios Padre hacia sus hijos. ¿Por qué? Vamos a ver este video antes de continuar nuestras reflexiones. Érase una vez Dios, un ser todopoderoso y bueno que creó un mundo de criaturas hermosas. Siendo tantas y tan bellas sus criaturas, a ninguna amó tanto como a la última de ellas.
Entonces, a mí siempre que veo este video me emociona. Y porque, cada vez que, o sea, en la Biblia está escrito, se habla de la creación del hombre, ¿no? Y, y siempre si pensamos a la creación de Dios, a la creación del hombre de parte de Dios, pensamos, por ejemplo, a la imagen del Miguel Ángel, ¿no? O a Dios que crea un hombre hecho, ¿no? Un hombre adulto, ¿ok? Entonces, cada vez que veo esta escena de la película Tierra de María y de Cotello, a mí siempre me emociona muchísimo porque Dios crea un niño, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque me recuerda de la relación de amor padre-hijo que Dios quiere crear con cada uno de nosotros, ¿no? Dios no nos crea adultos, Dios nos crea chiquititos, no nos crea bebés. Y, por ejemplo, en este momento, ¿no? Como Dios desde el principio buscó serlo todo para Adán y Eva, ¿no? Eh, increíble, increíble. Entonces, en la Biblia está escrito: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. De estas dos citas bíblicas que vienen de Génesis, vamos a enfocarnos en tres conceptos. Entonces, el alma espiritual. No sé si nunca se dieron cuenta, pero cuando en el Génesis se habla de la creación, se dice que Dios dice luz y luz fue. Dice, hacemos la tierra y la tierra se fue. Dios dijo, creamos las plantas y los animales y así fue. Pero solamente en el hombre se dice esto, que sopló en su nariz el aliento de vida. No ha hecho este acto con ningún otro ser viviente, solamente con el hombre. Desde ahí, teólogos y filósofos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, reconoce la característica, una de las características fundamentales que distingue el hombre de todos los demás seres vivientes. O sea que solamente el hombre tiene el alma espiritual. Solamente el hombre tiene el alma espiritual, solamente el hombre tiene esta característica personal de Dios, este don de Dios, que es algo de Dios mismo, o sea, esta alma espiritual. Y gracias a esta alma espiritual, además de, pequeña paréntesis filosófica, de tener los que se llaman las facultades espirituales, ¿ok? Que solamente el hombre tiene, que son el intelecto y la voluntad. Además de esto, esta alma espiritual nos permite poder tener una relación personal de amor con Él, con Dios, ¿no? Gracias a esta alma espiritual. Podemos ser hijos de Dios por el alma espiritual, que es don de Dios mismo. Entonces, ¿cómo tenemos esta alma espiritual? Estamos llamados a tener esta relación con Él. Nuestra plenitud, nuestro sentido pleno de nuestra vida lo podemos encontrar en el vivir la relación con Dios.
vivir una relación que, como ya hemos dicho, una relación padre-hijo, una relación de amor padre-hijo. Y si hablamos de relación, si hablamos de relaciones de amor, una característica fundamental que tienen todas las relaciones de amor es el tema de la libertad. Yo no puedo amar y ser amado si una de las dos personas, una de las dos partes no son libres, ¿no? Si un chico que ama a una chica la roba, la secuestra, ¿sí se secuestra? La secuestra, la pone en un cuartito y dice, así me puede amar y así yo la puedo amar, pues esto no es amor. Se necesita la libertad. Y libertad, y esta es la cosa, pues, impresionante, ¿no? Dios nos ama tanto de darnos la libertad de decir que no a esta relación. Y este no a esta relación no es otra cosa que el pecado. El pecado, que es la ruptura voluntaria de la relación vital con Dios en virtud de nuestra libertad. Nosotros somos pecadores, nosotros podemos pecar porque Dios nos amó tanto da dejarnos la libertad de elegir a Él o a elegir otros ídolos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el pecado es una ofensa a Dios. El Salmo dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Ejemplo muy sencillo. Jesús nos invita a amar a Dios y amar al prójimo. Y hoy en día estamos, y esto lo dice muchas veces el Papa Francisco, estamos en el tiempo, en la sociedad de la indiferencia. El pecado no es solamente como matar al otro o también, por ejemplo, pecar, digamos, contra los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. El pecado es también esta indiferencia que muchas veces cada uno de nosotros siente por la necesidad del otro, ¿no? Y entonces, si llegamos a que Dios es amor, Dios nos ama y nos crea por tener una relación de amor filial con Él, y en esta relación hay el tema de la libertad, y entonces por esta libertad cortamos esta relación y decimos que no a Dios y nos alejamos de Él, tenemos una historia después, una historia de salvación. ¿Por qué? Desde el principio, y eso es bien interesante porque todas las culturas y todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, siempre han buscado en alguna manera saciar la sed que el hombre tiene de Dios, saciar esta sed de infinito. ¿Y cómo muchas veces sacian esta sed? Pues con algunos ritos de purificación. Todas las religiones, todas las culturas tienen en sí ritos de purificación. Pero Dios no nos deja solo. Si el hombre siente este anhelo de ir hacia Dios, de reconectarse con Él, Dios desde su lado ve que el hombre solo no puede hacer nada, ¿no? Puede, a lo máximo puede equivocarse mucho. Entonces, ¿qué hace Dios? Desde el principio piensa
planifica todo el tema de el pueblo elegido. Elige a Abraham, elige su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, y lo prepara, lo acompaña durante miles de años, lo prepara, lo acompaña para poder ser la cuna de El Salvador, para poder ser la cuna de de la solución, de la salvación de todo el género humano. Y cuando, como dice la Biblia, cuando el tiempo fue propicio, Dios mandó a su Hijo. Entonces vemos la figura de Jesucristo. Jesucristo que nació en este pueblo, en el pueblo de Israel, y cuando tuvo 30 años empezó su vida pública y empezó a proclamar que el tiempo de Dios, que el reino de Dios estaba cerca y que el hombre tenía que hacer una cosa, convertirse y creer en el Evangelio. Y antes de ver el vídeo, una de las ideas, o sea, Jesús proclamaba la liberación, proclamaba una liberación. Y el pueblo de Israel pensaba que esta liberación era la liberación del Imperio Romano, ¿no? Pero el pueblo Jesús no se refería a la liberación de esta esclavitud, sino se refería a una esclavitud mucho más profunda, que era justo la esclavitud del pecado. De hecho, todos los milagros, todas las acciones, todas las palabras que Jesús dice en su vida pública se refieren a la liberación de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, hoy mismo acabamos de ver en el Evangelio que Jesús sana el paralítico y al final, ¿qué le dice? Va y no pecas más. Entonces, para recordarnos que todas las sanaciones que Jesús hace no son tanto, son, digamos, algo exterior de sanaciones mucho más interiores, que es justo esta liberación, esta sanación de las heridas del pecado. Pero esto los israelitas no lo entendieron y por eso que se enojaron y lo condenaron. Y pasó esto.
Entonces, los hebreos, los israelitas, en aquel entonces, buscando eliminar el problema de este profeta que iba contra la ley de Moisés, lo eliminan, pero no sabiendo que actuando así estaban de verdad actuando el plan de Dios, porque como está escrito en el profeta Isaías, pues el Mesías tenía que padecer, el Mesías tenía que cargarse de todos los pecados del mundo para poder liberar al hombre esclavo del pecado. Y justo este último domingo acabamos de leer el Evangelio cuando Dios proclama que Dios amó tanto al mundo de entregar su único Hijo, ¿no? Para que los que creen en Él sean salvados. Entonces, muy buena increíble esta escena, ¿no? Que nos recuerda de cuánto Dios amó al mundo. Cristo se entregó totalmente. Entregó toda, hasta la última gota de sangre que salió justo de su costado para salvarnos de la esclavitud de este pecado. De hecho, una de las imágenes del sacramento de la confesión es justo que el mismo Jesús da a Santa Faustina Kowalska, es esta herida del costado abierto de donde sale su infinita misericordia. Entonces, si de parte de Dios tenemos este Dios que busca cualquier manera para salvarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para reconectar, para recrear la relación con cada uno de sus hijos, por siempre el tema de la libertad, él pide una respuesta, ¿no? Y esta respuesta del hombre a este amor infinito, a esta misericordia infinita, es justo, como decimos antes, es el creer en el Evangelio en un acto concreto que es el bautismo, ¿no? Entonces, como ya saben, la fuente de todos los sacramentos, ¿ok?, de toda la gracia, es el bautismo, ¿ok? Es el bautismo. De hecho, dice el catequismo, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Si ustedes han participado a un bautismo de adultos, los adultos antes de bautizarse hacen la profesión de fe. O sea, cuando renuncian al mal y creen en Dios, ¿no? También, por ejemplo, ahora que estoy en los caminos de confirma, en los programas de confirma, pues dentro de este programa, dentro de la liturgia, hay el momento donde los que se van a confirmar renuncian, digamos, al mal y confirman la creencia en Dios. Y por esto mismo son limpiados de todos sus pecados y para obtener el don de la vida nueva. Pero, entonces, si todos aquí estamos bautizados, ¿por qué necesitamos el sacramento de la confesión? Muy simple, porque, como ya decimos, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Desde ahí sale todo, ¿ok? Pero en la vida de cada uno de los hombres, de nosotros, Dios y la Iglesia se dan perfectamente cuenta de nuestras debilidades. Se dan perfectamente cuenta que a pesar que somos bautizados, a pesar que somos limpiados, purificados de todos nuestros pecados, del pecado original,
siempre tenemos esta atracción al mal, ¿no? A actuar mal. Y por eso que Dios y la iglesia se dan cuenta de la necesidad de una segunda conversión. Y esta segunda conversión es una conversión perpetua, una conversión que dura toda la vida, que nos ayuda a regresar a nuestra primera conversión, a la pureza que recibimos en el bautismo. Entonces, ¿cómo se actúa esto? Pues gracias a la confesión. Sant'Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Entonces, para concluir esta primera parte, ¿qué es el sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión es el medio para vivir la segunda conversión, obtener la misericordia de Dios, nos perdonan los pecados y nos reconciliamos con la iglesia. Y ahora pasamos a los varios nombres. Ya como le dije antes, la iglesia con estos nombres quiere subrayar un detalle, una característica del mismo sacramento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, se denomina así porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces, cada vez que la iglesia llama a este sacramento como sacramento de la reconciliación, nos recuerda esta, se dice, otorgación, otorgamiento que Dios dona al hombre. Nos recuerda estos brazos perennemente abiertos a la espera del pecador arrepentido. Y el segundo nombre es el sacramento de la conversión. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, de que el hombre se había alejado por el pecado. Entonces, si el primer nombre, reconciliación, reconoce una característica de Dios, que este Dios que es Padre, que este Dios que espera a su hijo, al hijo pródigo, ¿no? Mirando afuera de la ventana, esperándolo, esperando el día que este hijo regrese. Si subraya esta característica de Dios, con el sacramento de la conversión queremos subrayar una característica de la persona, ¿ok? Y esta característica es justo este llamado a, pues, como vimos en la historia, en la parábola del Padre Misericordioso y del Hijo Pródigo, esta necesidad que el hombre tiene de, pues, entrar en sí mismo, hacer un examen de conciencia como el Hijo Pródigo, decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí en medio del lodo, no? Regreso a la casa de mi Padre. Entonces, esta decisión del hombre de regresar a la casa del Padre. Después se llama también sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del pecador. En este nombre subrayo dos palabras, proceso personal y eclesial. Esto nos recuerda una cosa, nos recuerda que, pues sí, todo el tema de la conversión, del tema de la confesión es algo personal, porque el pecado lo he hecho yo, ¿ok?
y me reconcilio con Dios Padre y con Él y nada más, porque solamente Dios, como vimos antes, solamente Dios perdona los pecados. Pero es un proceso eclesial. Nosotros somos dentro de una iglesia, somos parte de una iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, como un cuerpo, como dice San Pablo, como un cuerpo unido, si hay una enfermedad en la mano, si hay una enfermedad en la piel, todo el cuerpo se enferma, está enfermo. Entonces, recordarse siempre que como el pecado, o sea, tanto el pecado como la reconciliación es algo que afecta en el bien o en el mal a toda la iglesia. Mi pecado afecta a toda la iglesia, mi pecado afecta a cada una de ustedes, por ejemplo, y viceversa. Y después hay el sacramento de la confesión, se llama sacramento de la confesión, porque se confiesan los pecados delante de un sacerdote, quien actúa en nombre de Cristo. Entonces, aquí algo súper importante, el tema de el por qué necesitamos confesarnos con un sacerdote. Porque el hombre necesita cosas concretas, necesita signos concretos. Como vimos ayer, por ejemplo, en la liturgia, en el Evangelio, Jesús justo dice a los de Galilea, al pueblo de Galilea, dice, ustedes si no ven signos, no creen. ¿Ok? Entonces, siempre en el corazón del hombre hay esta como incredulidad que puede ser pasada gracias a algunos signos visibles. Entonces, sí es correcto decir que solo Dios perdona los pecados, pero por nuestra debilidad, Dios, Cristo, eligió unas personas para que puedan actuar en nombre de Cristo, o como se dice en términos técnicos, en persona Christi. En el confesionario, cuando nos vamos a confesar nuestros pecados, no estamos hablando con un sacerdote, o sea, sí estamos hablando con un sacerdote, pero no estamos hablando con una persona, estamos hablando con Cristo mismo. Cuando el sacerdote dice, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el sacerdote que perdona los pecados, sino que es Cristo a través por medio del sacerdote. Y entonces, interesante, ¿no? Aquí hay el fundamento del sacramento, un sacramento que es de la iglesia. Entonces, y también vemos cómo se llama, se denomina sacramento del perdón. ¿Por qué? Por la absolución del sacerdote, Dios concede el perdón y la paz. No sé si a ustedes le pasó, a mí sí, el hecho que, pues, salir de una buena confesión, de verdad lleno de paz y de perdón, ¿no? Es una experiencia concreta, súper real, que nos demuestra, pues, la validez, el poder de este gran sacramento. Entonces, pasamos a la siguiente parte, que son los elementos de la confesión. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Vamos a ver si logramos tener un poco de tiempo para alguna pregunta, si tienen. Entonces, se necesita la materia, la forma, el ministro y el sujeto. La materia son los pecados. No vamos a confesarnos para contar la historia de nuestra vida, no vamos a confesarnos para tener una charla con el Padre, por esto hay la dirección espiritual. Una persona se confiesa y se confiesa de sus pecados, y sobre todo de sus pecados, ¿no? Y no de los pecados de los demás. Y bien, entonces, después hay la forma,
y la forma son las palabras del sacerdote, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de estas palabras no hay el sacramento. Nosotros recibimos el perdón, la misericordia de Dios, solamente cuando el sacerdote dice estas palabras. El ministro, justo, si alguien quiere confesarse conmigo, no puede, porque no soy ni sacerdote ni obispo. Solamente los sacerdotes y los obispos pueden actuar este sacramento. Por ejemplo, tampoco los diáconos. Lo que diferencia un diácono de un sacerdote son dos cosas: la posibilidad de confesar y la posibilidad de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además, cuando uno está ordenado sacerdote, aún ahí no puede confesar, porque tienen que recibir la aprobación, el permiso de parte de la Santa Sede. Ahora, acabando la ordenación, te la dan. Entonces ahí uno puede empezar a confesar. Pero antes, el sacerdote tenía que esperar un cierto tiempo para poder empezar a confesar. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el sacerdote es gracias a la obediencia y a los permisos que le da el obispo. Los sacerdotes, el obispo tiene la plenitud de la vocación sacerdotal y tiene algunos ayudantes que le ayudan a disponer, a gestionar el pueblo de Dios, que son los sacerdotes, estos ayudantes, ¿no? Entonces, todo lo que tiene el sacerdote es en virtud de la obediencia al obispo. Entonces el obispo dice: ahora puedes confesar. Muy bien, entonces el sacerdote puede confesar. Hay pecados que solamente los obispos pueden confesar. Hay pecados que solamente el Papa puede confesar. Por ejemplo, hasta algunos años, el tema del pecado del aborto podía ser confesado solamente por los obispos y no por los sacerdotes. Ahora, después del año de la misericordia de Papa Francisco abrió la posibilidad a todos los sacerdotes de perdonar el pecado del aborto, pero antes no era así. Y el sujeto son todos los bautizados que acuden a confesarse con las debidas disposiciones y tengan el propósito de no volver a pecar. Es importante esto, bautizados. Y en el retiro de Riesen había un protestante. Entonces, en el momento de las confesiones, gracias a Dios, el padre Richard le preguntó: ¿puedes o quieres confesarte o quieres platicar simplemente? Y el niño dijo: pues yo soy protestante. El padre: entonces platicamos. Porque se necesita el bautizo. Porque, como ya dije al principio, por la Iglesia Católica hay algunas iglesias protestantes que son, el bautismo en algunas iglesias son reconocidas también por la Iglesia Católica, pero otras no. No sé, por ejemplo, un testigo de Jehová. Este no es válido. O bueno. Y entonces, ¿qué se necesita para confesarse bien? Se necesita un examen de conciencia preliminar. Es importante, no ir directamente al sacerdote,
sino que esperar un ratito, tener un momento de oración y en este clima de oración hacer un buen examen de conciencia. Yo aquí después podemos compartir, distribuir, le llevé unos pequeños exámenes de conciencia para adultos, ¿no? Que son básicamente algunas preguntas que la persona se puede hacer antes de irse a confesar. Porque justo el examen de conciencia nace de la vivencia o la no vivencia de lo que son o los 10 comandamientos o los 2 mandamientos de Jesús, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, con estos 2 mandamientos de Jesús, ahí salen después muchas más como preguntitas para ver si en nuestro día a día amamos a Dios y amamos al prójimo. Después, se necesita el arrepentimiento, se necesita pues sentir la contrición pues de nuestros pecados, el propósito de enmienda. Entonces ahí puede surgir la pregunta, sí, pero yo caigo siempre en los mismos pecados. Sí, pero es importante que en el momento de la confesión tú estás convencido, estás como animado a luchar, pues, porque el pecado verdadero, el pecado que quiere el diablo, no es solamente el hecho de caer en un determinado pecado, sino que desde ahí tú no te levantas. Entonces, cuando nosotros pecamos en una cosa o en otra, pues recordar que siempre Jesús está ahí, que está esperando nuestra conversión y que nos anima a levantarnos, pues. Después ahí se necesita la confesión, entonces la exposición de los pecados a un sacerdote y la satisfacción de la penitencia. Ahí muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de actuar la penitencia, pero es súper importante para que uno se confiese bien. Si, por ejemplo, una vez pasó que, por ejemplo, me confieso aquí, a veces pasa que por prisa, ¿no?, me olvido de actuar la penitencia. Entonces yo sé, después, cuando me doy cuenta de esto, que la próxima confesión que voy a hacer, se lo digo, Padre, no he hecho la satisfacción de la última confesión. Y esos son lo que se necesita para confesarse bien, estos pequeños tips. Y lo último es este pequeño vídeo del Papa que nos habla de la confesión. Cuando yo voy a confesarme, ¿Se siente? para curar mi alma, para salir con más salud espiritual. ¿Cómo se...? Power on. Bluetooth paired. Vamos a ver. Bluetooth connected. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Perecemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Perecemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y con esto termino y le agradezco por el tiempo que me han regalado. ¿Cuáles son los pecados que perdonan en casa? Por ejemplo, atentar a la vida,
del Papa. Y después todo tipo de sacrilegio, por ejemplo, todos los pecados, todos los actos sacrílegos contra la Eucaristía, contra, por ejemplo, los que participan a misas satánicas y todo esto. O, por ejemplo, cuando uno está excomunicado. Por ejemplo, excomulgado. Excomulgado. ¿Cómo? Es excomulgado. Por ejemplo, muchas veces, pues sí, muchas veces, pasó que un sacerdote se acuesta con una mujer y después la confiesa. Esto es un pecado gravísimo que automáticamente excomulga el sacerdote. Entonces, para recibir el perdón y también retomar el tema del ministerio, tiene que pedir al Papa mismo, porque si no, está excomulgado. Hay parejas que están casadas solo por lo civil, no por la iglesia o porque uno está casado, pero están en pecado, se puede decir. Ellos no se pueden confesar, o sí se pueden confesar. Sí, que se puede confesar. Un padre no dijo que no se podían, porque no les podían dar Pues la absolución. la Si llegan y le dicen, padre, yo he pecado porque estoy en el propósito es esto, porque o sea, yo me confieso porque tengo el propósito de enmendarme, ¿no? O sea, pero sé que, ajá, entonces por eso, pero si dicen, seguimos viviendo juntos, porque al final no es tanto el tema del vivir juntos, es el tema de las relaciones sexuales que hay dentro de la pareja, pues. Entonces, si ellos dicen, me confieso y vamos a vivir de forma casta hasta el matrimonio, perfecto, entonces ahí sí uno se confiesa y recibe la absolución. Tienen que estar todos estos elementos. ¿Algunas otras preguntas? Sí puedo contestar, porque a veces no, entonces digo, mira, puedo preguntar al padre Richard y después... No, estaba precioso. Perfecto. Yo quiero felicitarlo porque lo ha presentado Muy bien. Sí, o sea, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva y me encantó el video del bebé. Ajá. Entonces, sí, nunca lo había pensado. Cada vez yo me emociono. cuando es una primera confesión para los niños que se van a hacer su primera comunión, ¿cuál es el momento ideal para eso? O sea, se pueden hacer estos niños varias confesiones antes de tomar la primera comunión. ¿Cómo? Si un niño se va a hacer, por ejemplo, ahorita me está pasando el primer niño de los niños que catequizo, va a hacer su primera comunión en mayo, pero han dispuesto ahorita que se confiesen desde ya. Entonces, en este periodo, hasta mayo, puede que haya más pecadillos. Claro que sí. Entonces, se pueden hacer varias confesiones antes de tomar. Sí. De hecho, no sé aquí en El Salvador, pero en Italia hay la primera confesión. Entonces, por la primera vez, no es dentro de la liturgia. Bueno, sí, es dentro de la liturgia penitencial, no es dentro de una santa misa, como puede ser el sacramento de la primera comunión o de la confirmación, pero sí dentro de un rito el ritual de la confesión, los niños hacen su primera confesión por la primera vez.
Desde ahí pueden confesarse cuanto quieren, todos los días si quieren. Entonces, y más frecuente, mejor. De hecho, el Papa siempre nos invita a confesarnos, por lo menos, él se confiesa, si no recuerdo mal, en una entrevista dijo que se confesaba cada semana o cada 2 semanas. Pero si queremos tener una buena vida espiritual, y es suficiente una vez al mes. Con una buena confesión una vez al mes, haciendo un buen examen de conciencia y todos los demás, vamos bien, pues. Son las 10, ¿no? Terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias.